Bien, vamos ahora con hemorragia, primera mitad del embarazo, primer trimestre, y acá nos preguntan del aborto, ¿no? ¿Cuál es la patología materna que aumenta la frecuencia de aborto? Hay varias patologías en realidad, ¿no? Y una de ellas viene a ser las complicaciones vasculares, ¿no? Que se presentan en el paciente con diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 2 más se relaciona con malformaciones, ¿no? Las cardiopatías hemos mencionado. ¿Ya? Problemas inmunológicos como SAF también están asociados a abortos, infecciones por clamidia también están asociados por aborto, el tabaco, el alcohol, los tóxicos, el plomo, el mercurio también están asociados a aborto. En la etiología del aborto, el factor responsable en más del 60% de los casos, o sea, ¿cuál es la causa más frecuente de aborto espontáneo? Acuérdense, el factor ovular, factor genético, ¿no? Es decir, las cromosomopatías. Esa es la etiología más frecuente en general del aborto. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Las cromosómicas. Esa es la más frecuente, o sea, el factor genético, que está asociado ¿a quién? A la edad materna. A mayor edad en la madre, mayor riesgo de aborto, ¿no? Por la presencia de cromosomopatías. Y acá nos preguntan la alteración cromosómica que más produce abortos es la trisomía de los cromosomas somáticos, sobre todo la del par 16. Esa es la principal causa. Segundo lugar es esta, las monosomías, ¿no? Y luego están ya las poliploidías. Las alteraciones cualitativas, bien raro que produzcan abortos. Las cuantitativas, a la cabeza trisomías. Y acá nos hablan de un caso en el cual hay una gestante de 18 semanas que acude con pérdida de líquido, sin contracción, o sea, sin dolor, antecedente de partos inmaduros, ¿no? Precedidas de rotura sin contracción, o sea, sin dolor, pérdidas tardías, ¿a qué están asociados? ¿Cuál es la causa más frecuente de aborto tardío, pasadas las 12 semanas y que son recurrentes, indoloros? Incompetencia cervical. Es la causa más frecuente de abortos tardíos y son indoloros, ¿ah? Gestante de 26 semanas con antecedente pérdida en el primer trimestre. Pérdida de líquido. ¿Cuál es el diagnóstico que necesita pronto manejo? Recuerden, la definición de aborto es una pérdida menos de 22 semanas o un ponderado menos de 500 gramos. Si nos están hablando de una pérdida tardía, parto inmaduro, que tiene entre 22 y 28 semanas, eso es parto inmaduro, eso está asociado a incompetencia cervical, ¿no? Abortos tardíos y partos inmaduros. 19 semanas, pérdida de líquido, comprobada la especuloscopía. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá si hablamos de un aborto, porque tiene menos de 22 semanas, y si está perdiendo líquido es porque las membranas están rotas. Y cuando las membranas están rotas, recuerden, eso se llama inevitable, cuando las membranas están rotas. Acá gestante de 8 semanas, sangrado vaginal profuso, con dolor intenso. A la especuloscopía el cuello está sangrando con coágulos y el tacto nos dicen que el cuello está abierto. Si el cuello está abierto, ya no puedes marcar amenaza ni tampoco aborto diferido, porque ahí, recuerden, el cuello está cerrado. El otro nombre de aborto diferido es aborto frustro, ¿no es cierto? Entonces ahí ya descartamos. ¿Por qué? Porque esos van con cuello cerrado. Puede ser inminente, que es cuello abierto pero con membranas íntegras, y aborto incompleto, que es cuello abierto con presencia de restos. ¿Cuál de estos dos será? La D, por la clínica, ¿no? El aborto incompleto que deja restos es el que da más sangrado y más dolor. ¿Cómo se denomina la protrusión de las bolsas amnióticas? Eso es aborto. Si están protruidas las bolsas pero está íntegra, aborto inminente, porque las membranas están íntegras. Cuando estaba rota se llamaba inevitable. 27 años, 12 semanas, dolor tipo cólico en hipogastrio, pérdida de líquido, por momentos escaso, a la especuloscopía salida de líquido seremático, al tacto, cuello dilatado. El diagnóstico probable, ¿cuál es? Entonces tiene 12 semanas, te dice que hay pérdida de líquido claro, o sea, las membranas están rotas, cuello abierto
con membranas rotas, eso se llama aborto inevitable. 11 semanas, sangrado al espéculo, membranas amnióticas que protruyen por el cuello. Se dejan ver porque el cuello está abierto y están íntegras. Hemos dicho que cuando están íntegras se llama inminente. Si se expulsa de forma parcial los restos ovulares, entonces queda restos y eso se llama aborto incompleto. Cuando hagamos ecografía vamos a ver la línea endometrial gruesa, más de 15 milímetros, heterogénea. Eso nos indica que hay restos y ese es el aborto incompleto. En cambio el aborto completo es cuando expulsa todo, la línea endometrial es delgada, menos de 5 milímetros y es homogénea. Eso quiere decir que no hay restos y ahí decimos que el aborto es completo. 23 años, embarazo de 15 semanas, sangrado escaso, cuello cerrado. Cuando el cuello está cerrado, tú rápidamente debes pensar en amenaza, si el embrión está vivo, hay latidos, y eso es lo más frecuente, o el otro que es el aborto frustro o aborto retenido, en el cual te tienen que decir que no hay actividad cardíaca. En el aborto frustro o aborto retenido, además del cuello cerrado, te tienen que decir que el embrión está muerto, que no hay actividad cardíaca. Por eso acá nos quedamos solo con el diagnóstico de amenaza. Hay que hacer una ecografía para ver la vitalidad del embrión. ¿Cuál es el signo principal para el diagnóstico de amenaza? La hemorragia, ¿no? La clínica más frecuente en general del aborto es la hemorragia. ¿Ya? Esa es la clínica más frecuente del aborto. Y hay que hacer tacto para ver cómo está el cuello, si está cerrado o está abierto. Hay que ver las membranas, si están íntegras o están rotas. 19 años, con fecha de última regla hace 5 semanas, presenta sangrado escaso. ¿Cuál es la actitud más recomendable en esta paciente? Si ya tiene retraso, porque tiene una fecha de última regla hace 5 semanas, ya hay retraso y presenta sangrado, entonces hay que descartar causa obstétrica. Por lo tanto, hay que dosar beta-HCG y hay que hacer una ecografía, ¿no? El mejor tratamiento para la amenaza de aborto es manejo ambulatorio, que básicamente consiste en reposo y observación. Reposo, abstinencia sexual. Si hay mucho dolor, hay que dar antiespasmódicos, cuando hay mucho dolor. Cuando se trata de un defecto de fase lútea, que es una causa de aborto en la cual no se produce progesterona, ahí es donde indicamos progesterona micronizada. Y si se trata de una incompetencia cervical, lo que hay que hacer es un cerclaje. Paciente hemodinámicamente estable, con diagnóstico de aborto incompleto, o sea, tiene restos, y tiene 10 semanas. Si la paciente está estable y tiene menos de 12 semanas y hay un aborto en la cual hay que hacer evacuación uterina, entonces la indicación es hacer AMEO, aspirado manual endouterino. El legrado se hace cuando está inestable, chocada, séptica y tiene más de 12 semanas. Ahí se hace el legrado. 7 semanas de amenorrea por FUR, ecografía saco de 20 milímetros con ausencia de embrión. Se diagnostica gestación anembrionada. Entonces la gestación anembrionada es cuando ya es un tipo de gestación no evolutiva, lo cual hay que hacer evacuación. Por lo tanto, la conducta, si tiene 7 semanas y no nos dicen que está chocada o inestable, entonces aspirado manual endouterino, ¿no? Porque tiene menos de 12 semanas. Al realizar el legrado por aborto incompleto se produce una perforación con cureta cortante. ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Cuándo hay que operar una perforación? Cuando hay sospecha de lesión visceral, cuando hay hemorragia severa, cuando hay dolor abdominal severo, cuando se ha utilizado una cureta aspirativa. Ahí hay que operar. Esas entonces son las indicaciones para operar una perforación. ¿Ya? No se presenta ninguno de esos datos en este caso. Por lo tanto, acá simplemente hay que hacer control de funciones vitales, porque lo más probable es que haya sido una perforación parcial. Cuando es total, hay que operar.
Y ahí están las indicaciones para operar, porque acá esto es ya indicativo de que ha sido una perforación total, ¿no? Si la paciente está estable, hacemos la laparoscopía. Si está inestable, laparotomía. Esa es la diferencia, siempre acuérdate. Laparoscopía cuando está estable. Si está hipotensa, haces laparotomía. 25 años con 16 semanas que consulta por dolor abdominal, sangrado, cuello cerrado. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que apoya la amenaza? Al reposo, perdón. Si el cuello está cerrado, entonces lo más probable que sea una amenaza de aborto. Por eso te dice, aparte del reposo, ¿qué tratamiento farmacológico hay que dar? AINES, para calmar el dolor. ¿Y qué son los AINES en este caso específico? Antiespasmódicos. Analgésicos es muy general. Los opioides son analgésicos centrales. Lo que hay que dar acá simplemente son analgésicos periféricos que vienen a ser los AINES, ¿no? El cerclaje profiláctico, también llamado primario, también llamado electivo para la incompetencia cervical, se hace entre las 12 y 14 semanas. El punto se llama McDonald, ¿ya? Punto de McDonald. Entonces se hace entre las 12 y 14 semanas. 16 semanas en adelante ya es el cerclaje secundario o terapéutico. ¿Cuál de los siguientes no es factor para embarazo ectópico? La cirugía sí es factor para embarazo ectópico. Cesáreas, legrados, la cirugía tubárica, que es la que tiene más riesgo. Tabaco también, duchas vaginales. El más frecuente, EPI, ¿no es cierto? La edad adulta no. Acá al contrario, el ectópico se presenta en mujeres jóvenes, con antecedente de cirugías, de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Edad adulta es en aborto. En aborto sí, a mayor edad, mayor riesgo de aborto. El factor de riesgo más frecuente para embarazo ectópico, ¿cuál es? La enfermedad pélvica inflamatoria, porque eso genera fibrosis de las trompas y eso predispone al ectópico, ¿no? Recuerden la causa más frecuente de EPI, clamidia. Luego está gonococo, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico tubárico? Porque la trompa es la localización más frecuente del ectópico y la porción de la trompa donde más asienta los embarazos ectópicos es en el tercio externo, que viene a ser la ampolla. Ahora, si te dicen que se rompe, hay dos tipos de rotura: la rotura precoz y la rotura tardía. Entonces, precoz en las primeras semanas, pues, ¿no? 4, 8 semanas. Tardía, como dice acá, entre las 8 y 16 semanas. Entonces, ¿quién tiene ruptura precoz? La del istmo. Esa es la ruptura precoz. ¿Y quién tiene ruptura tardía? El intersticial. El intersticial es el que tiene ruptura tardía. Y el que tiene ruptura precoz, istmo. 24 años, antecedentes de relaciones sexuales con fecha de última regla hace 5 semanas, o sea, hay retraso. Refiere dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Antecedente de dolor en fosa ilíaca izquierda, a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, una mujer joven que tiene retraso y tiene dolor, pero por el retraso, por la menorrea, ya no pensamos en una enfermedad pélvica inflamatoria, porque hay un factor obstétrico que es el retraso menstrual. Lo que hay que sospechar acá es un embarazo ectópico, ¿no? Recuerden, la triada de ectópico es amenorrea, dolor, que es la clínica más frecuente, y solo le faltaría hemorragia, ¿no? Pero con el antecedente de amenorrea hay que descartar un embarazo ectópico. Mujer de 5 semanas de amenorrea, funciones normales, abdomen blando, leve dolor en hipogastro, examen, cervix blando, orificio cerrado. Miren cómo está el beta-HCG, elevado, 2500. Y en la ecografía nos hablan de un endometrio homogéneo, obviamente vacío. Pero cuando el beta-HCG es más de 1500 y hay amenorrea, ¿qué debería encontrar en la ecografía? Saco gestacional. Esa es la correlación. Con un beta-HCG más de 1500 debo encontrar en la ecografía saco. Pero acá estás viendo una discordancia, ¿no es cierto? Porque el beta-HCG está a 2500, pero en la ecografía el útero está vacío. Y ahí, con eso, que estás confirmando un embarazo ectópico. Como no nos dan datos de la presión, nos dicen leve dolor, por lo tanto, es no roto, no complicado.
Porque cuando está complicado es porque el ectópico se ha roto y ahí el dolor es intenso y la paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Porque sangra hacia la cavidad peritoneal generando hipotensión. Entonces acá un ectópico no complicado. 25 años con amenorrea de hace 8 horas, dolor en fosa ilíaca derecha, muy intenso, al examen con signos peritoneales, un abdomen quirúrgico, leucocitos 12.000, y este es un dato importante, que la paciente tiene anemia, o sea, está sangrando asociado a un abdomen agudo, quirúrgico, con amenorrea, que debemos descartar un embarazo ectópico. Acuérdate la triada de ectópico, amenorrea, dolor y hemorragia, por eso se descompensa hemodinámicamente. Y el sangrado es a la cavidad peritoneal, por eso tiene signos peritoneales, porque hay un hemoperitoneo. ¿Cuál va a ser la conducta acá? La parotomía, ¿no? Porque el ectópico está complicado. El dato clínico más frecuente en el ectópico, ¿cuál es? El dolor. En el aborto es hemorragia, en el ectópico es dolor. Mujer de 30 años acude a emergencia por debilidad, sangrado, amenorrea de 8 semanas. Con beta-HCG, una cruz. ¿Te están dando la triada o no? Sangrado, amenorrea, y si leemos más adelante nos dicen abdomen doloroso. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La triada, amenorrea, dolor, hemorragia, embarazo ectópico, ¿no? Y más en una mujer joven, hay que sospechar de embarazo ectópico. De los siguientes hallazgos, ¿cuáles se asocian más frecuente ectópico? Dice, útero aumentado de consistencia, como hay una gestación, pero es ectópica, ¿no? Entonces el útero no aumenta tanto de tamaño. Eso no va. El dolor a la movilidad del cuello sí, eso sí va. Fondo de saco normal, no, está alterado. Hipersensibilidad a la palpación de los anexos sí. Tumoración anexial también, ¿no? Esos 5, porque el 1 y el 3 se presentan en un embarazo normal. En el ectópico va a haber dolor, ¿no? O tumoración anexial, porque la localización más frecuente es tubárico anexial. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 27 años con vida sexual activa, sin protección. Joven con vida sexual, con dolor en hipogastrio, tipo cólico, sangrado. Y miren su fecha de última regla, hace 8 semanas. La triada, ¿no? Dolor, sangrado, amenorrea. ¿Qué debemos descartar? Un embarazo ectópico. O sea, para el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿no? Entonces es una pregunta antigua, pero el que tiene menos rentabilidad es la coldoscopía, que viene a ser ver, ¿no es cierto?, el fondo de saco, ¿ya? Observar el fondo de saco, y eso tiene poca importancia, ¿no? En cambio, si hacemos drenaje del fondo de saco, que es la colpoceliocentesis o culdocentesis, que es punzar el fondo de saco y extraer qué hay, eso sí nos ayuda, porque si encontramos hemorragia, eso confirma un embarazo ectópico roto, ¿no? Presencia de líquido, sangre en cavidad peritoneal. A veces el ectópico está ubicado en el cuello, entonces la colposcopía nos ayuda, o la colpotomía también, ¿no? En el caso de sacar una sección para mandarlo a estudio anatomopatológico, pero la coldoscopía es la que menos sirve. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos excluye la necesidad de la laparoscopía para descartar el ectópico, ¿no? Si solo encontramos un endometrio proliferativo, quiere decir que no ha habido ovulación, y si no hay ovulación, obviamente no hay embarazo, ¿no? Entonces el endometrio proliferativo excluye, ¿no?, el diagnóstico de un embarazo ectópico, porque nos dice que no ha habido ovulación. Recuerden que el endometrio proliferativo es por estímulo estrogénico solamente. En cambio, decidua, fenómeno de Arias Estela, endometrio hipersecretor, este es el fenómeno de Arias Estela, la presencia de deciduas pero sin vellosidades coriales, porque no ha habido implantación. En cambio, los otros sí nos orientan al diagnóstico de embarazo ectópico, ¿no? 10 semanas con sangrado y dolor abdominal. Miren la altura uterina, 18 centímetros para 10 semanas. Cuando nos hablan de una hemorragia de primer trimestre y la altura uterina está aumentada
o los niveles de beta-HCG están muy elevados, rápidamente debo pensar en una mola. Y la ecografía ya nos da el diagnóstico, ¿no? Nos dice útero con vesículas porque hay una degeneración quística hidrópica con feto no viable, por lo tanto es una mola parcial, ¿no? Cuando hay feto, tejido embrionario, es mola parcial. Cuando no hay embrión, eso es mola completa o total, ¿ya? Muy bien, por eso el diagnóstico es mola parcial, ¿no? Señale lo incorrecto en relación a la mola parcial. Recuerden que la mola parcial es triploide, se produce por genes del papá y de la mamá y sí tiene embrión, pero ese embrión es no viable, ¿no? En cambio, si a ti te dicen diploide, solo tiene genes del papá y no hay embrión, esas son las características de la mola completa o mola total, ¿no? Entonces son diferentes. Entonces, pues acá, ¿cuál es lo falso? Lo falso es que te digan que la mola parcial tiene dotación diploide, porque la mola parcial es triploide. Que es diploide es la mola completa o total. El mayor porcentaje de las molas completas, habíamos dicho, ¿cuál es? Número diploide de cromosomas, ¿ya? Número diploide de cromosomas. Generalmente ¿no? 46XY, 46XY, diploide. De los siguientes síntomas y signos que caracterizan a la mola, ¿cuál es el menos frecuente? Entonces, el más frecuente es la hemorragia. Esa es la clínica más frecuente. La complicación más frecuente es la hiperemesis gravídica, ¿no? Eso también es frecuente. La expulsión de vesículas, que es dato específico. La altura uterina mayor para la edad gestacional. Lo que es raro es esto, ¿no? La toxemia, la preeclampsia, que puede, entre comillas, presentarse en la mola, se da, pero de manera menos frecuente o más raro, ¿no? Gestante 13 semanas, que desde la quinta semana tiene náuseas, vómitos, se detecta un ligero aumento de la presión, proteinuria, el fondo uterino llega al ombligo, eso pasa a las 20 semanas, ¿verdad? Pero esta paciente tiene 13 semanas, o sea, el dato es de altura uterina aumentada, con una hiperemesis gravídica, con una preeclampsia, entre comillas, en el primer trimestre, que debemos descartar, eso se presenta en mola, pues, ¿no? Mola te da altura uterina aumentada, hiperemesis gravídica, toxemia, etc. En la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿qué no se observa? Preeclampsia, sí, entre comillas, altura uterina aumentada, hemorragia, hiperemesis, no hay hipotiroidismo. Al contrario, ¿no? Como hay altos niveles de HCG, estos se parecen a la TSH, porque ambos comparten la subunidad alfa. Por eso es que hay un hipertiroidismo en mola. Hay hipertiroidismo, no hipo. Paciente 38 años, de 12 semanas, que presenta sangrado abundante, náuseas, vómitos. Hemorragia en el primer trimestre con náuseas y vómitos, hiperemesis. Altura uterina aumentada. Al espéculo sangrado activo que viene de la cavidad uterina. Altura aumentada, sangrado, hiperemesis gravídica. ¿Cuál es el diagnóstico? Una mola, pues un embarazo molar. 12 semanas, acude emergencia por sangrado. ¿Y qué nos dicen? Que la altura uterina, miren, tienen 18 para 12 semanas. Y miren los niveles de beta-HCG, 200.000, y esto ya nos confirma. Útero con imagen en panal de abeja, racimo de uvas porque tiene una imagen quística, por lo tanto hablamos de un embarazo molar, pues, ¿no? De un embarazo molar. Joven con antecedente de mola, ¿cuál es el mejor examen para pronóstico y control? En mola hay que hacer aspiración o legrado con cureta aspirativa, ¿ya? Y poslegrado o posaspiración, la prueba de control o seguimiento es el beta-HCG seriado. Entonces, poslegrado, ¿qué debe pasar? Los niveles beta-HCG que estaban bien aumentados en mola deben ir bajando, ¿no? A la sexta, octava semana ya los niveles son casi indetectables. Por eso es la prueba de control o seguimiento. 12 semanas con útero mayor que la edad gestacional, con una hiperemesis gravídica, con sangrado en el primer trimestre, con hiperemesis, con útero aumentado, con niveles de beta-HCG muy elevados. Recuerden, esos son los datos para pensar en un embarazo molar, ¿eh?
34 años, antecedente de un aborto fetal hace 2 años con diagnóstico actual de mola persistente. ¿Qué es la enfermedad trofoblástica persistente? Es la mola invasora o el cáncer, que ya es el coriocarcinoma. Esa es la enfermedad trofoblástica persistente. Por lo tanto, en estos casos, aparte de hacer vaciamiento uterino, si es que no hay metástasis, se hace quimioterapia. Ese es el tratamiento en la enfermedad trofoblástica persistente, quimioterapia. Y si no tiene metástasis, esa quimioterapia se llama profiláctica, cuando no tiene metástasis. Si ya tiene metástasis, se llama terapéutica, ¿no? Por ejemplo, el coriocarcinoma, su metástasis más frecuente es a pulmón. Entonces, ahí se hace quimioterapia terapéutica. Pero si no tiene metástasis, se hace quimioterapia profiláctica a base de metotrexate.